El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades eternas con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre es santo. Tu nombre es digno de ser alabado. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el Dios altísimo, el Dios eterno, el príncipe de paz. A ti nos acercamos en este día para glorificar y honrar tu nombre y pedirte, Señor, que tu reino venga sobre nosotros hoy. Queremos ser gobernados por ti. Queremos tomar la decisión de salir de ese reino de las tinieblas, del dominio del enemigo, y dejar que seas tú quien gobiernes nuestras vidas. Que nuestras vidas no se haga lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres, amado Dios. A eso hemos venido en este día, a humillarnos delante de ti, a reconocer que sin ti no somos nada, a entregar estas vidas que te pertenecen a ti, tú no las diste a nosotros. Y cuando la perdimos por causa del pecado, tú enviaste a tu único Hijo Jesucristo para rescatarnos, de manera que te pertenecemos doblemente. Y aquí estamos, Padre amado, para rendir nuestras vidas a ti, para que en nuestras vidas se haga lo que tú anhelas, que nuestros sueños, que los deseos de nuestro corazón sean conforme a tu voluntad. Porque es posible que si nosotros hacemos nuestra voluntad nos vayamos a equivocar. La sabiduría proviene de ti. Gracias, amado, por el nuevo día y por la nueva oportunidad de vida que nos regalas. Es un gran honor poder escucharte cada mañana y recibir tus revelaciones que nos alientan, que nos inspiran y que nos dan la fuerza para seguir adelante. Oro con todo mi corazón y pido por todos aquellos que a diario reúnes en este lugar para ser ministrados por tu palabra, para que esas intenciones de oración que ellos hoy elevan delante de tu presencia puedan subir como una ofrenda de olor grato. Aplicamos la sangre de Jesús en todas estas peticiones y pedimos, Señor, que la respuesta tuya venga conforme a tu voluntad sobre cada vida. Abre tu buen tesoro el cielo, amado Dios, y derrama de tus ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros. De antemano te damos gracias por la más rica de todas las bendiciones, poder recibir ese pan nuestro de cada día. Gracias por el amor tan grande que nos tienes. Gracias por pelear por nosotros. Gracias por defendernos de nuestros enemigos. Gracias por llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria.
Gracias por ayudarnos a no desfallecer aún en medio de los obstáculos que la vida nos presenta, por darnos la fuerza y levantarnos cada día con mayor ímpetu a enfrentar los desafíos. Gracias por estar aquí, este es tu programa, eres bienvenido y a ti, solamente a ti, hemos venido a adorarte. Gracias por estar en medio de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias damos al Señor nuestro Dios por este nuevo día que Él nos regala. Es su misericordia la que nos levanta. La Biblia dice, hay esperanza para los que están entre los vivos. Y si usted está entre los vivos, eso quiere decir, ¿quién está con vida aquí? Por favor, alguien que esté con vida, que mande una manito arriba, por favor. Diga, yo estoy con vida. Para el que está con vida hay esperanza. Es decir, si usted está vivo hoy, dije vivo porque a veces no estamos vivos sino sobreviviendo, vivo, disfrutando la vida. Entonces eso quiere decir que Dios tiene esperanzas en usted. Hay esperanza para usted. Hay esperanza para su porvenir. El Señor dijo a su pueblo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal, para darles el futuro que ustedes esperan. Sabes, Dios está pensando bien acerca de ti. A veces nos levantamos y decimos, ¿qué va a ser de mi futuro? ¿Qué me espera en el mañana? No nos compete a nosotros. El pasado es historia, el futuro es incierto, le compete a Dios, el presente es un regalo. Dios nos regala el presente, hay que disfrutarlo, pero a veces uno piensa, ¿qué pasará en el futuro conmigo? ¿Cómo van a salir las cosas al final de todo esto? Sobre todo si estoy enfrentando tantas dificultades ahora. ¿Qué será de mí mañana? Y el Señor dice, bueno, para mañana yo tengo pensamientos de bien para ti, para tu futuro, un futuro de esperanza para ti. Así que levántate, a pesar de lo que estés viviendo. Ayer hablábamos de cómo Dios peleó por su pueblo, ¿verdad? Qué maravilloso. Venían los egipcios, el Señor invita a Moisés a que avance, el pueblo estaba angustiado, llorando, lamentándose. Y Dios le dice, no, avancen. Y aprendo de esto que hay momentos en los que no es tiempo de lamentarnos, sino es tiempo de avanzar. Y ellos avanzan, el mar se cierra cuando ellos pasan y todos esos egipcios, todos esos enemigos quedaron completamente destruidos. Ahí es donde nace uno de los primeros cánticos que podemos encontrar en la palabra. Echó a la mar los carros del faraón y empiezan a alabar y el pueblo a glorificar a su Dios. Y me llama la atención, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no glorificaron el nombre de Dios antes de que Él les diera la victoria? ¿Por qué no confiaban? Y no confiaban sino hasta que vieron el milagro. Cualquiera puede adorar y bendecir a Dios cuando ya ve a Dios obrando, pero antes, ahí es donde está el secreto. Ellos antes, ¿qué hicieron? Cuando vieron a Faraón que venía, ellos vieron el peligro, ellos vieron la muerte, ellos vieron la destrucción, ellos vieron que Faraón podía llevarlos a la esclavitud de Egipto nuevamente. Pero ¿sabes qué estaba viendo Dios? Dios estaba viendo un camino en medio del mar. Mientras ellos veían a Faraón y a sus enemigos, Dios veía una salida. Tal vez tú que estás viendo, yo no sé si estás viendo a tus enemigos, estás viendo a las pruebas que tienes delante de ti. Hoy vamos a pedirle a Dios que nos permita mirar a través de sus ojos, para que nosotros no veamos solo las circunstancias, no veamos solo a Faraón, no veamos que solo a nuestro alrededor hay desierto y al frente está el mar y no tenemos salida. Eso es lo que la lógica te muestra. Pero cuando tú miras a través de los ojos de la fe, entonces puedes ver en medio de la imposibilidad una salida. Y al final vas a glorificar el nombre de Dios. Porque ese obstáculo y ese impedimento que estás viendo, Dios lo va a usar para manifestar su gloria en tu vida. Pero ¿por qué ellos no empezaron a adorar antes?
No, ellos lo que hicieron fue empezar a quejarse. Viene Faraón, nos va a alcanzar, otra vez nos va a esclavizar. Empezaron a quejarse y Dios le dijo, ¡Ey, no! ¡Avancen! Porque esos enemigos que ustedes ven ya nunca más los van a ver. Y efectivamente Dios cumplió su palabra. Pero creo que quedaron mal. Claro, se alegraron después que Dios hizo el milagro. ¿Por qué no te alegras antes? Mira, Dios nos está invitando a que nos gocemos antes. ¿Por qué? Porque después que pase esta prueba, nos vamos a alegrar. Nos vamos a alegrar por lo que Dios habrá hecho. Pero hagámoslo antes. Hacerlo antes es una manifestación, una evidencia de que nosotros hemos confiado y hemos creído en Dios. Los que se alegran cuando reciben el milagro y ya lo pueden ver, andan en la lógica. Pero los que andan en fe, y fe es certeza de lo que esperas, convicción de lo que no se ve, se alegran antes. Alégrate antes. Es el llamado que Dios te está haciendo. No conozco tu situación ahora, pero alégrate antes. Alégrate antes. Porque eso que estás viendo ahora es sencillamente lo que Dios va a usar para glorificarse en tu vida. Alégrate ahora. No conozco tu problema. No sé cuál es tu crisis. Pero Dios pone en mi corazón que te diga, alégrate antes por lo que Dios va a hacer. Alegrarse después que lo haga, cualquiera lo hace. Alégrate antes, por favor. Porque las cosas que Dios va a hacer contigo, ¡wow! Al final vas a decir definitivamente, yo no pude haberlo hecho jamás. Y la gloria será solo para Él. Pero es que no veo salida. No te preocupes que si no hay una salida, Dios es un experto en hacer salidas nuevas. En abrir el mar si es necesario para que tú pases. No es habitual que la gente camine por en medio del mar. Pero cuando Dios interviene en la escena, Él abre senderos y te lleva a caminar por sendas donde nunca antes alguien había caminado. Así que prepárate, prepárate. Doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos regala, a todos ustedes por estar allí con nosotros. Padre, tu palabra es viva y eficaz, y es más cortante que espada de doble filo. Y tú dices, así será mi palabra que ha salido de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual es enviada. Te ruego con todo mi corazón que la palabra que hoy envías cumpla su propósito y que no vuelva vacía, sino que cumpla en cada uno de nosotros aquello que tú quieres. Habla, mi Señor, que tu pueblo anhela escucharte. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. Otra de las enseñanzas que nos dejó Jesús, nuestro Maestro, está aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 8, versos 18 al 22. Habla acerca de los que querían seguir a Jesús. Para que la palabra se haga rema en usted, tome esta palabra para usted. Donde dice los que querían seguir a Jesús, coloque su nombre. Humberto, que quería seguir a Jesús. Y tómela para usted y verá que todo cambia. Los que querían seguir a Jesús. De lo contrario, lo veremos como algo que le ocurrió a unas personas que querían seguir a Jesús. Yo también quiero seguir a Jesús. Entonces, si yo quiero seguir a Jesús, yo debo entender que esto que vamos a compartir es lo que Dios le dice a todos aquellos, incluyéndome a mí, que quieren seguir a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esto es para mí. Yo quiero seguir a Jesús. Mateo, capítulo 8, verso 18 al 22. Dice la Biblia, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Verso 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Verso 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre.
Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo nos introduce a un relato que rompe el esquema que ha traído, donde ha presentado una campaña de milagros que nuestro Señor Jesús ha realizado. ¿Se acuerdan ustedes? Sanó al leproso, al siervo del centurión, a la suegra de Pedro. Pero después de eso, vimos cómo Mateo narra lo que el Señor hace, que es establecer principios básicos relacionados con el discipulado. Para definir qué es discipulado, primero debes saber qué significa ser un discípulo. Sí, yo no puedo definir qué es un discipulado si primero no entiendo qué es un discípulo. Por definición, un discípulo es alguien que aprende disciplina. No, un discípulo no es una persona que asiste a la iglesia los domingos, no. Un discípulo no es una persona que se acerca a Jesús por un milagro, no. Un discípulo aprende disciplina. De hecho, la palabra discípulo viene de disciplina. Discípulo, disciplina. Si usted quiere ser discípulo, usted necesita ser disciplinado. Un discípulo aprende disciplina, número 1. Un discípulo se deja formar el carácter, número 2. Un discípulo sigue a su maestro. Y no como un espectador, sino que sigue las enseñanzas de su maestro. Queremos ser discípulos de Jesús. Y no sé si se ha dado cuenta, pero en este programa siempre hablamos de Jesús. Porque somos discípulos de Él. Por eso predicamos su mensaje. Un discípulo es uno que acepta y colabora en la difusión de las buenas nuevas de Jesucristo. Cuando ustedes comparten el mensaje, ustedes están difundiendo. Eso es un discípulo. Entonces, hablar de discipulado, ya vimos que es discípulo. Ahora, ¿qué es discipulado? Hablar de discipulado es hablar del proceso mediante el cual los discípulos crecen en el Señor Jesucristo y son equipados por el Espíritu Santo para vencer las presiones y las pruebas de la vida presente. En otras palabras, el único camino para llegar a convertirse en un discípulo es primero ser discipulado o enseñado. Mateo, capítulo 4, verso 18 al 20 dice, Mateo 4, versos 18 al 20 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dice la Biblia, dejando al instante las redes, le siguieron. Estos no empezaron a pensar, ay, pero es que nosotros somos pescadores. Y si dejamos de pescar, ¿qué van a comer nuestras familias? Es que yo estoy ocupado. Ellos al instante dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Querían ser discípulos de Jesús y lo dejaron todo al instante. Porque ellos entendieron el privilegio que significa ser un discípulo de Jesús.
Note que Jesús no le dijo a Simón Pedro y a Andrés, vuélvanse pescadores de hombres. No, Él le dijo, les haré pescadores de hombres. Y os haré pescadores de hombres. Esa palabra haré nos habla del proceso de formación en la escuela de discipulado. Yo los haré, yo los formaré, yo los capacitaré. Antes de enviarlos a predicar, Jesús invirtió en sus discípulos más de 3 años de su vida, preparándolos para la gran comisión. Juan Carlos Ortiz, en su libro El discípulo, define la palabra discípulo de la siguiente manera. Él dice, un discípulo es un aprendiz, uno que sigue e imita a Jesucristo, uno que une su destino a su maestro, uno que se compromete, que se casa con él, que se niega a sí mismo para seguirle. Un discípulo de Jesús se embarca en el proceso de llegar a ser como Él, como su Maestro, y hace de los intereses de su Señor sus propios intereses. Si pensamos en Jesús solamente como uno que nos hace el favor de llevarnos al cielo al morir, tendremos un cristianismo flojo y débil. Llamarnos cristianos y asistir a la iglesia no significa que somos discípulos de Cristo, no. Definitivamente ser discípulo de Cristo no es algo fácil. Para el momento en que ocurre este suceso, los ánimos y las emociones de las multitudes que seguían a Jesús estaban encendidos. Habían visto su gran poder, pero Jesús sabía que muchos lo seguían por lo que Él había hecho y por lo que les podía seguir dando. Juan, Jesús se dio cuenta, Él se da cuenta. Juan 6:26, mire, Él se da cuenta de las intenciones con las cuales venimos aquí a buscar su palabra. Juan 6:26 dice, Juan 6:26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Sí, vienes por tu pan nuestro de cada día y comiste pan y te saciaste, por eso me buscas, no porque quieran ser mis discípulos. Yo no sé cuántos estarían dispuestos a seguir a Jesús si Él no les diera nada de lo que le piden en oración. Yo no sé cuántos. Nuestro Señor quería ser sincero en cuanto al precio que debía pagar alguien que le seguía. No debía ser solo por el momento de la emoción o por los favores recibidos, porque muchas veces cuando conocemos al Señor y estamos en ese primer amor, ese fuego, Señor, mi vida daría por ti, yo voy a predicar al mundo entero, nunca me callaré lo que tú me hiciste, pero pasa el tiempo, se pierde el primer amor y nadie volvió a hablar de Jesús. En primer lugar, se le presenta a Jesús un escriba, a decirle que lo quería seguir a donde quiera que él fuera. Estaba emocionado este hombre. Yo te seguiré, Señor. Posiblemente este escriba había estado presente en el discurso de Jesús en el Sermón del Monte. Y a lo mejor había tenido la oportunidad de ver los milagros que Jesús hacía. Por ser escriba, era un maestro de la ley este hombre. Y ahora estaba emocionado por todo lo que había oído y visto a tal punto que estaba dispuesto a convertirse en un discípulo de Jesús. Señor, yo te seguiré. Sin embargo,
el Señor le da una respuesta a Él y también a todos nosotros que queremos seguirle a Él. La respuesta de Jesús no era una respuesta que Él esperaba. ¿Qué espera uno que le diga el Señor Jesucristo cada vez que uno le dice, Señor, yo quiero seguirte? Y el Señor dice, amén, vamos, ¿qué hay que hacer? No. Mira lo que el Señor le dijo. Y lo que nos dice cuando nosotros le decimos, Señor, te queremos seguir. ¿Qué hay que hacer? Queremos ser tus discípulos. Mateo 8:20. Mateo 8:20. Jesús le dijo, te quiero seguir. Ah, sí. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Fue esto lo que este hombre preguntó o quiso escuchar como respuesta? Yo lo que te estoy diciendo es que quiero seguirte. Yo no te estoy preguntando si las zorras tienen dónde dormir o no. Las zorras tienen guaridas y las aves nidos en el cielo, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Te quiero seguir? No tengo donde recostar la cabeza. Es decir, no tengo nada que ofrecerte. Si quieres seguirme, debes saber que yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Diría uno por acá, no tengo ni dónde caerme muerto. Por supuesto, le estaba hablando la máxima autoridad del universo, el dueño de todo lo que existe. Pero Jesús quería probar el corazón de este hombre, y quiere probar nuestros corazones. Él quería saber si su motivación era ser discípulo de Jesús, o simplemente quería seguirle por recibir un beneficio. No tengo nada. Mira a ver si eso te motiva para seguirme. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿usted por qué busca a Jesús? ¿Usted por qué sigue a Jesús? ¿Porque desea ser su discípulo? ¿O que espera de Jesús una bendición? No tengo nada. ¿Y por qué le dijo que no tenía nada? Porque seguramente Jesús vio que el corazón de este hombre estaba motivado por otras cosas. Si lo que te motiva a buscar al Señor es lo que puedas recibir de Él, estás desenfocado. Nunca busques a Dios por lo que Él te pueda dar. Búscale y sírvele por lo que Él ya te dio al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Con estas palabras Jesús estaba dando a entender que el Evangelio no es un camino de rosas. Quien te dijo que venir a Cristo era resolver los problemas te mintió. No es un camino de rosas. El mismo Jesús dijo, en el mundo recibiréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. No es un camino de rosas, sino que está acompañado de pruebas, de enfermedades, de dificultades, de negaciones y en general el sufrimiento. Nuestro Señor no vino a este mundo en una cuna de oro, ¿sabía usted? Nació en un pesebre. Vivió siempre dependiendo de la providencia de Dios, sin bienes materiales. Murió sin poseer grandes riquezas. El lugar donde hicieron la última cena fue prestado. El asno en el que entró a Jerusalén fue prestado. Hasta la tumba donde colocaron su cuerpo no le pertenecía. El discípulo de Cristo no es una plataforma para hacerse rico y famoso. Es un camino acompañado por el servicio a los demás, la entrega, la misericordia y la compasión con otros. En el tiempo de su ministerio, Judea lo rechazó a Jesús. Galilea lo expulsó. Gadara le ruega que deje su distrito. Samaria le niega el hospedaje. Judas lo traiciona por 30 monedas de plata. Pedro lo niega 3 veces. Jerusalén escoge a Barrabás antes que a él. Con ese prontuario, te pregunto, ¿aún quieres ser discípulo de Jesús?
El escriba, que se acercó a Jesús porque deseaba seguirle. Y cada uno de los que nos acercamos a Él porque deseamos seguirle, debemos calcular el precio de hacerlo. Él dijo, si tú vas a construir algo, calcula los gastos. No suceda que comiences a edificar y cuando no puedas terminar, la gente empieza a hacer burla porque comenzaste a hacer algo y no terminaste. Ser discípulo de Jesús requiere calcular. Si tienes todo lo necesario para terminar, no suceda que comiences a caminar con el Señor y cuando vengan las pruebas, salgas disparado. Y muchos, con llamados grandes de parte del Señor, hoy no están en los caminos porque pasaron por pruebas. Yo he pasado por muchas pruebas, pero en medio de todo le doy gracias al Señor que a pesar de todo sigo adelante. Muchos que han estado en este programa tal vez se pierden por un tiempo y luego aparecen esperando no encontrarnos, pero de nuevo se dan cuenta que ahí estamos, a pesar de todo. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. El problema es que no calculamos que caminar con el Señor demanda de nosotros un compromiso, un precio que pagar. Se ha levantado una generación de creyentes que se han convertido en cazarrecompensas. Solo buscan al Señor por los beneficios, no porque quieran servirle a Él, no porque quieran pagar el precio de ser discipulados, de ser usados por el Señor para ser instrumentos de bendición a otros. No, yo quiero bendición para mí, para mi familia, para mi círculo cercano. Bendíceme a mí, a mí, a mí, a mí. Los demás no me importan. Eso no es ser un discípulo de Jesús. Por otro lado, las palabras del escriba nos recuerdan a la moabita Ruth, que decidió seguir a su suegra Noemí a donde quiera que ella fuera, aunque ésta ya no tenía nada que ofrecerle, porque incluso su esposo y sus hijos habían muerto en tierra de Moab y ella estaba completamente en ruina. Orfa le dijo, yo te seguiré. Pero cuando vio que no podía obtener nada, Orfa le dio un beso a su suegra y se fue y la dejó sola. Pero Ruth le dijo lo siguiente, Ruth 1:16. Y eso es un verdadero discípulo, Ruth 1:16. Respondió Ruth, le decía Noemí a Ruth, hey, vete, yo ya no tengo hijos y si pudiera tener otro hijo, de aquí a que crezca, hey, yo no tengo dinero, Dios me ha quitado todo. Y le dice Ruth, que era moabita, no era del pueblo de Dios. Ruth le dijo, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. ¿Tu Dios, mi Dios? ¿Cuál Dios? ¿Tu Dios que permitió que tu marido muriera? Sí, a ese quiero servir. ¿Cuál Dios? ¿Tu Dios que permitió que tus 2 hijos murieran? ¿Cuál Dios voy a seguir? ¿El Dios que permitió que entraras en crisis económica? Tu Dios será mi Dios. Wow. Qué bueno que todos pudiéramos reaccionar de la misma manera con el Señor. Sea que nos bendigas o no, te vamos a servir. Solamente la muerte podrá separarnos, le dijo Ruth a su nuera, a su suegra. Ruth representa un excelente ejemplo de la actitud que un discípulo de Cristo debe tener. Si dice que lo seguirá, debe estar dispuesto a enfrentar el sufrimiento y perseverar hasta el final, ya que el camino hacia la victoria en el cristianismo se conquista luchando en contra de Satanás, este mundo, y negando nuestra vieja naturaleza.
Cualquiera que decida servir a Jesús debe considerarlo bien. La historia de Ruth nos muestra que a pesar de las dificultades, nuestra fe nos puede dar la victoria. Jesús se enfrentó a un sinfín de padecimientos que lo llevaron a la cruz, pero al tercer día resucitó y se le otorgó dominio sobre toda la creación. De manera similar, nuestros padecimientos no son para siempre, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Los padecimientos aquí no son para siempre, tienen un propósito especial. Y como Job, nos espera el final de cada uno de ellos, al final de cada uno de ellos, la recompensa de Dios. Después que Job vivió todo lo que vivió, dice que Dios al final lo bendijo el doble. La gente no alcanza a ver la recompensa que le espera. Mateo 5:12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Repítalo, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Está hablando el Señor de aquellos que le sirvieron a Dios, no de aquellas multitudes que le seguían por obtener un milagro de Él. No, sino por aquellos que entregaron sus vidas por la obra de Cristo. Pero no solo este escriba quería seguir a Jesús. También lo hizo otro de sus discípulos, que le pide al Señor que antes de seguirle primero permita enterrar a su padre. Yo voy, pero déjame enterrar a mi padre primero. Mateo, capítulo 8, verso 21 dice. Mateo 8, 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y ahí sí te sigo. Deja que vaya primero y entierre a mi padre. Sin embargo, Jesús le da una respuesta que parecería a simple vista bastante fuerte, indolente. Mira lo que le dice Jesús. Mateo 8:22. Es que tengo un familiar que se murió, tengo que ir. Mateo 8:22. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿A qué se refería Jesús exactamente? ¿Significa esto que este discípulo debía olvidarse de los funerales de su padre y dejarlo en manos de otras personas? Según la tradición judía, la sepultura de un familiar se realizaba casi de inmediato, y los hijos eran los responsables de realizar todos los preparativos. Por tanto, era deber sagrado de un hijo darle sepultura a su padre. Sin embargo, ahora viene Jesús y le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús con esto? A propósito de este interrogante, para poder comprenderlo, William Barclay relata en uno de sus famosos comentarios bíblicos que en Israel existía un refrán que hasta la fecha sobrevive, donde las palabras «debo enterrar a mi padre» cobra un significado peculiar. Barclay nos cuenta la siguiente historia. Wendt cita un accidente que le contó un misionero. Este misionero tenía un amigo turco y rico e inteligente. Le aconsejó que viajara por Europa cuando acabara sus estudios para completar su educación y ampliar sus perspectivas de vida. El turco le contestó lo siguiente. Le dijo, antes de eso, tengo que enterrar a mi padre.
El misionero le dio el pésame, lo siento mucho, y le expresó su condolencia, creyendo que el padre de su amigo acababa de morir. Pero el joven turco le explicó que su padre estaba vivo y perfectamente de salud. Y lo que había querido decir es que tenía que cumplir sus obligaciones con sus padres y familiares primero, antes de poder marcharse en el viaje sugerido. Que de hecho no podía marcharse de casa hasta después que muriera su padre. Que podría ser después de muchos años. Si esto fuera así, lo que el discípulo le estaba realmente diciendo a Jesús cuando le dijo, deja que entierre a mi padre, lo que le estaba diciendo a Jesús es que cuando cumpliera con todas sus obligaciones, con su padre, entonces lo buscaría para unirse a él como su discípulo. Abiertamente, este discípulo lo que estaba haciendo era posponer la decisión de servirle inmediatamente a Jesús. Todavía no tengo tiempo, yo te aviso cuándo. Ahora tengo que estudiar, ahora tengo que trabajar, yo te digo cuándo. Muchos consideran que aún no ha llegado el tiempo de seguir a Cristo o de servirle. Uno de estos días yo te sirvo. Déjame y soluciono mis cosas financieras y después hablamos. Piensan que primero tienen que arreglar su vida, tienen que arreglar algunas cosas o esperar que se cumplan un par de años antes de eso. Esperando el momento perfecto. Ahora que yo arregle mi vida y que ya no tenga problemas, ahora sí voy a servir, ¿no? El tiempo perfecto es ahora. Ya. Pero Jesús es tajante en esto. Déjame y entierro a mi padre, o déjame y soluciono mi vida primero, y luego te sirvo. Y Jesús es tajante. Él nos dice, el tiempo es ahora. Miren los campos que están blancos para la siega. Mire esta pandemia que vino. ¿Cuántas personas partieron de este mundo sin conocer a Cristo porque nadie les predicó? ¿Qué más vamos a esperar? Es ahora. No se trata de una decisión que tenemos que estar posponiendo por el resto de nuestras vidas. Todavía no me siento preparado. El discípulo necesita determinación. Necesita gran compromiso por encima de cualquier compromiso terrenal. Llámese trabajo. Llámese ocupaciones. Está por arriba incluso de cualquier lazo familiar de esta tierra. Implica completa sujeción a la soberanía de Dios. Y finalmente, considera el hecho que todas nuestras decisiones o planes giran alrededor del discipulado de Cristo. Todo esto significan las palabras de Jesús: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay varias formas en las que podemos acercarnos a Jesús, pero quiero hablar solo de dos. O de tres. Una, como cazador de recompensas. El que se acerca como cazador de recompensa busca a Jesús porque le haga un milagro, es que tiene un familiar, es que necesita un trabajo, necesita la restauración del hogar. Buscan a Jesús por una recompensa. Ese es un tipo de seguidores, de seguidores. Están los otros que son los simpatizantes. Los simpatizantes son aquellos que les gustan las cosas de Dios y escuchan la palabra y eso les encanta. Y era como en los tiempos de Noé. Seguramente decían, Noé está loco, dice que va a llover, vamos a ayudarle a hacer el arca, y tal vez le ayudaron, pero nunca entraron. Ese nunca entrar al arca es nunca se comprometieron, y hay gente así que escucha la palabra y vienen y les gustan las predicaciones y qué bonito y gloria a Dios y amén y aleluya, pero nunca se comprometen con Dios. Son simpatizantes. Les gustan las cosas de Dios, la palabra de Dios. Les gusta que oren por ellos, pero nunca se comprometen con Dios, nunca entregan sus vidas al Señor.
Y están los que siguen al Señor como discípulos. Discípulos. Y es una pregunta que necesitamos hacernos. ¿Yo cómo estoy siguiendo al Señor? ¿Como un cazarrecompensa, como un simpatizante? ¿O soy un verdadero discípulo de Él? De acuerdo a las Escrituras, ser un discípulo de Jesús implica crecimiento personal. Por lo siguiente, para ser un discípulo de Jesús, número 1, debo poner a Jesús en primer lugar en todas las cosas. Marcos capítulo 8, verso 34 al 38. Marcos 8, 34 al 38. Dice la palabra: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo y tomar la cruz si quiere ser discípulo de Jesús. Tomar la cruz es asumir la responsabilidad. Pero si vas a tomar la cruz y vas a seguir a Cristo, acuérdate que Cristo iba hacia una dirección. Con esa cruz él iba hacia una meta. ¿Cuál era la meta? Era la cruz. Era la crucifixión. Cuando el Señor te dice niégate y toma tu cruz, lo que te está diciendo es prepárate para morir. Morir a las pasiones de este mundo, morir al viejo hombre, morir a la vieja naturaleza. ¿Quieres ser discípulo? Entonces tienes que estar dispuesto a morir al pecado, a las cosas del mundo. Toma tu cruz. No, yo quiero bendición, pero yo no quiero tomar cruz. Yo quiero que Dios me dé bendición, pero no quiero ningún compromiso con Él. El que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. ¿Quiere seguir a Jesús? Toma su cruz. Toma su carga y síguelo. Toma su propósito, su sueño con el cual vino a este mundo a salvar a la humanidad. Verso 35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Verso 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Verso 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Toma su cruz. No es que ya yo he tomado la cruz porque el marido que tengo no me lo soporto. Eso no es cruz. Yo sé que tal vez tomó una mala decisión al escoger a la persona que no era la que Dios tenía. Eso no es cruz. El discípulo de Cristo debe estar apartado del mundo. Nuestra atención debe centrarse en nuestro Señor y satisfacerlo en todos los ámbitos de nuestras vidas. Debemos dejar el egocentrismo, es decir, pensar solo en nosotros. Mire las oraciones que usted hace y va a encontrar si son egocéntricas. Bendíceme a mí, a mis hijos, bendíceme a mi familia, a mí solito. Debemos dejar el egocentrismo y revestirnos del cristocentrismo. Número 2. Si deseo ser un discípulo de Jesús, entonces debo seguir las enseñanzas de Jesús. Juan capítulo 8. Juan 8, versos 31 al 32. Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si permanecen en mi palabra, si permanecen, es decir, si creen a la palabra, si la obedecen, si permanecen en mi palabra, si no se la dejan robar, seréis verdaderamente mis discípulos. Número 1. Beneficios de permanecer en la palabra. Número 1.
seremos verdaderamente sus discípulos si permanecemos en sus palabras. El segundo beneficio de permanecer en la palabra es: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Ay, yo quiero ser libre! ¡Amén! Pues, esto no es para todo mundo. Es libre solo aquel que permanece en la palabra, el que cree la palabra y obedece la palabra. De lo contrario, seguirá con sus ataduras. El verdadero discípulo permanece en las palabras de su Señor. Vive conforme a las palabras. Debemos ser hijos obedientes y hacedores de la palabra. El verdadero discípulo no es oidor de la palabra, es hacedor de ella. La obediencia es la prueba suprema de la fe en Dios. Y Jesús es el ejemplo perfecto de la obediencia cuando vivió en la tierra una vida de completa obediencia al Padre hasta la muerte. Mire lo que dice Filipenses, capítulo 2, versos del 6 al 8. Filipenses 2, del 6 al 8. Dice, Filipenses 2, del 6 al 8. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia. Eso hace el discípulo. Otra característica de un discípulo es que da fruto. Sí. Juan, capítulo 15, verso 8. Dice la palabra, Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, no poco, mucho fruto, y seáis así mis discípulos. El discípulo se conoce porque lleva fruto. Nuestro trabajo no es producir fruto, nuestro trabajo es permanecer en Cristo. Y si lo hacemos, el Espíritu Santo se encargará de producir fruto en nosotros. Y este fruto es el resultado de nuestra obediencia. A medida que nos hacemos más obedientes al Señor y aprendemos a andar en sus caminos, nuestras vidas cambiarán. El cambio más grande tendrá lugar, ¿sabe dónde? En nuestros corazones. Y rebosará una nueva conducta, unos nuevos pensamientos, palabras y acciones representativas de ese cambio. El cambio que buscamos se realice desde adentro hacia afuera, a través del poder del Espíritu Santo. No es algo que hagamos aparecer por nuestra propia cuenta, porque al fin y al cabo son los frutos del Espíritu, no nuestros propios frutos, los que el Señor anhela hallar en sus discípulos. Lo cuarto que debe tener un discípulo es amar a otros. Amar a otros. Por eso yo les digo, compartan, porque cuando tú compartes, tú estás demostrando que amas a otros y que no te amas a ti mismo. Juan capítulo 13, versos 34 al 35 enseña, Juan 13, 34 al 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero no es solo de palabra, no es que yo amo, sí, pero ¿qué haces por aquellos que aman? No, yo no hago nada, pero los amo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. En eso se conoce un discípulo, que el discípulo ama, pero no solo de palabras. Si hay una necesidad, ayuda. Si se necesita una palabra, está allí para fortalecer. El amor por los demás es la evidencia de ser un miembro de la familia de Dios. Mira qué dice, Primera de Juan, capítulo 3, verso 10, Primera de Juan 3, 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El diablo también tiene hijos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es decir, el que no ama a su hermano es del diablo. El amor
se define y se explica en detalle. Usted lo puede estudiar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, del 1 al 13. Ahí habla de lo que es el amor. Estos versículos, el amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo sufre. Estos versículos nos muestran que el amor no es una emoción. El amor es una acción, es una determinación. Debemos estar haciendo algo e involucrarnos en el proceso. Además, se nos dice que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos y mirar por el interés de los demás, no por nosotros solamente. Filipenses capítulo 2, versos del 3 al 4. Filipenses 2, del 3 al 4. Filipenses capítulo 2, del 3 al 4 dice: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Sí, nuestra actitud debe ser la misma que hubo en Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por todos nosotros. Qué ejemplo perfecto de lo que Él es para nosotros, para todo lo que vamos a hacer en nuestro caminar con Cristo. Número 5. Para ser un verdadero discípulo, debes también hacer a otros discípulos. Sí, Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Dice la palabra. Voy a leer desde el 19, Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No dice id y haz discípulos si tienes tiempo. Id y haz discípulos si te nace o si sientes hacerlo. Dice id y haced discípulos. Es una orden, no es una sugerencia. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estoy con quién? Con los que van y hacen discípulos. Cuando somos discípulos de Cristo, queremos compartir nuestra fe y decirle a los no creyentes acerca de los maravillosos cambios que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. No importa cuál sea nuestro nivel de madurez en la vida cristiana, tenemos siempre algo que ofrecer. Con demasiada frecuencia, creemos la mentira que nos dice Satanás, que realmente nosotros no estamos preparados, que no sabemos lo suficiente, o que hemos sido cristianos no lo suficientemente comprometidos como para hacer una diferencia. Eso no es cierto. Algunos de los representantes más entusiastas de la vida cristiana, ¿sabe quiénes son? Son los nuevos creyentes que acaban de descubrir el asombroso amor de Dios. Puede que ellos no sepan un montón de versículos de la Biblia o la forma acertada de decir las cosas, sin embargo, han experimentado el amor de Dios viviente, y eso es exactamente lo que debemos compartir con otros, para que otros se conviertan también en discípulos de Cristo. Ese es un discípulo. El encuestador George Barna hizo un estudio de estadística en los Estados Unidos, arrojando como resultado que la mayoría de los cristianos en aquel país muestran tener un compromiso limitado de su fe. Es cierto que un gran número de creyentes profesantes están dispuestos a participar activamente en sus iglesias, por asistir, por leer la Biblia, por ofrendar, por diezmar, pero a la hora de establecer prioridades y tomar el compromiso de seguir a Jesús dejando todo atrás por el amor de su nombre, muy pocos son los que están dispuestos a someterse a las condiciones de una vida entregada. Al entender que ser un discípulo de Jesús requiere dejar que Él nos moldee el carácter y cambie nuestra manera de vivir, muchos optan por seguir con el status quo, o es decir, con el estado del momento actual. Pero evaluar nuestro compromiso e introducir cambios es exactamente lo que requiere Jesús de la persona que desea ser un verdadero discípulo. Esto significa que uno no solamente esté a la disposición del Señor, sino que hace todo lo posible para lograr implementar la voluntad de Dios para su vida.
no es la decisión de dedicarse al Señor, porque la dedicación es algo que debe estar presente constantemente en nuestras vidas, sino que Jesús busca y llama a aquellos que en muchos casos nunca toman el compromiso de ser verdaderos discípulos porque piensan que no tienen las condiciones. Ser un discípulo verdadero es la decisión de dejar las filas de los interesados y ponerse al lado de los comprometidos. Un compromiso de seguir a Jesús significa un sacrificio personal que puede incluir el dejar muchas cosas que amas atrás para poder servir a Dios. ¿Qué necesitas cambiar hoy para que puedas estar en una posición para seguir al Señor bajo sus condiciones? Ahora es el mejor momento para comprometerte como discípulo de Cristo. Tu compromiso, ¿sabes algo? Tu compromiso hace falta ahora mismo para la obra de Dios. ¿Recuerdan a Moisés? Dios esperó a este hombre mucho tiempo para que libertara a su pueblo que estaba en esclavitud en Egipto. Pasaron 40 años y todavía Moisés no se determinaba a asumir su llamado. Dios tiene que llevarlo 40 años más al desierto y ya eran 80 años. A los 80 años el Señor se le aparece en la zarza que ardía y no se consumía y le dice: yo he descendido porque he visto la aflicción de mi pueblo, quiero que vayas y lo rescates. ¿Y sabe qué dijo Moisés? Yo no sé hablar, envía a otro, y empezó a colocar una serie de excusas. Y algo que impactó mi corazón fue tremendo. 80 años Dios esperó, 80 años el pueblo sufriendo y todavía Moisés colocando excusas. Y he entendido algo: por cada día que te demores en asumir el llamado de servir al Señor, la gente está sufriendo. No permitas que aquellos que conocen al Señor sigan sufriendo por tu indecisión y por no querer comprometerte con el Señor. Hay gente que sufre, hay gente que está esperando que tú asumas el llamado y que les prediques de Jesucristo, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Dios no está buscando seguidores. Dios no está buscando, porque muchas veces uno busca seguidores, entre más seguidores tengan, no, seguidores no está buscando Él está buscando discípulos. Déjate encontrar por Él y dile hoy: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ser tu discípulo, quiero predicar tu palabra, quiero estar comprometido contigo. Y termino con esto: si de Dios el compromiso anhelas obtener, tú también con Él te deberías comprometer. Sí. Eso no es solo de una parte. Yo quiero que Dios se comprometa conmigo. Pero ¿te comprometes tú con Dios? Hoy es importante hacerlo. El Señor dejó estipulado en su palabra esto. ¿Por qué? Porque esto es importante. Los que querían seguir a Jesús, y esto también es para nosotros, si tú quieres saber a Jesús, debes saber que el Señor no tiene donde recostar su cabeza. Es decir, no lo busques con una motivación incorrecta solo por recibir algo de Él. Y no esperes que soluciones todos tus problemas para poder seguirlo. El tiempo es ahora. Si deseas ser un discípulo de Jesús, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por el privilegio de poder recibir la revelación de tu palabra y de poder ser llamado por ti a ser un discípulo tuyo. Pedro, cuando fue llamado, era un pescador y tal vez tenía sus ocupaciones. Y muchos de nosotros tenemos miles de ocupaciones. Pero estos hombres, cuando recibieron el llamado, ellos estuvieron dispuestos a dejarlo absolutamente todo. Y a veces nosotros nos resistimos a dejar cosas. Es que tenemos un trabajo, es que los hijos, es que estamos ocupados, yo no tengo tiempo, no estoy preparado. Y 50,000 excusas para no cumplir con el propósito con el cual tú nos trajiste a este mundo. Pensamos que la responsabilidad de predicar la palabra es de otros y no de nosotros. Pero hoy hemos entendido a través de tu palabra lo que tú quieres y lo que tú demandas de nosotros. Tú quieres que seamos discípulos, que estemos dispuestos a tomar la cruz, que podamos vivir en tu palabra, que podamos amar a otros, que podamos llevar fruto. Yo quiero ser un discípulo, Señor. Me has hablado y sé que demanda un compromiso, pero quiero hacerlo. Quiero contarlo al mundo todo lo bueno que tú has sido con nosotros y todo lo que tú tienes para entregar a un mundo que se pierde sin ti.
Ayúdanos, Señor, a entender la responsabilidad que tenemos. A entender que tú viniste a realizar una obra de salvación al mundo entero y la obra no puede quedar inconclusa porque tú moriste en la cruz del Calvario. La obra necesita continuar. Se necesitan apóstoles y discípulos que estén dispuestos a seguir llevando el mensaje de Jesucristo. Personas que estén dispuestas a seguir extendiendo la obra que Jesús comenzó en la cruz. No puede parar ahí. Jesús vino a salvarnos y hay gente que necesita ser salvada. Y Dios quiere usarnos a nosotros para cumplir ese propósito. Ayúdanos, Señora, a que no seamos tan egocéntricos, tan egoístas, de pensar solo en nuestra comodidad, en nuestro bien, recibir solo revelaciones nosotros, bendición de la palabra, pan nuestro cada día, pero sin compartir con aquellos que padecen de hambre. Ayúdanos, amado Dios, a entender la diferencia que hay entre ser un cazador de recompensa, un simpatizante, y ser un verdadero discípulo. Yo no quiero estar detrás de ti por lo que tú me puedas dar o bendecir. Quiero estar detrás de ti porque te amo y deseo servirte con todas las fuerzas de mi corazón. No tendré temor a asumir este desafío porque sé que tú me darás los dones y los talentos y me capacitarás para hacerlo. Hoy dejo las excusas y tomo la decisión de ser un verdadero discípulo tuyo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Dónde quedaron las multitudes que seguían a Jesús? Cuando lo capturaron y lo llevaron a la cruz, todos desaparecieron. Solo quedaron sus discípulos. Fueron perseguidos muchos, pero ellos, gracias a la obra que ellos hicieron, usted y yo hoy estamos escuchando el mensaje. Y las generaciones futuras escucharán el mensaje cuando usted tome la decisión también de levantarse y entender la responsabilidad que tenemos como discípulos del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Todos invitados para que se suscriban por favor a nuestro canal de YouTube. Ahí están todos nuestros contenidos y ustedes los pueden disfrutar completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es suscribirse. Se suscriben, si desean comentan. Esta página donde transmitimos se llama así, Verdades Eternas con Humberto Cancio. Dele me gusta a esta página para que usted quede allí conectado con este programa y recibiendo también las enseñanzas. Cuéntenle a sus amigos, inviten a los familiares que hay un programa que se transmite de lunes a viernes en vivo a las 5:45 de la mañana. A todos ustedes, mil gracias por su tiempo y atención. Les deseo el mejor y más bendecido de todos los días. Discípulos de Cristo, vamos a conquistar las almas para el reino de Dios. Dios les bendiga. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, Diseños Exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.